Una de las cosas que pensamos de cara al futuro es en crecer, pero que no sea exponencial en cuanto al volumen de primas y volumen de personas. Entonces, tenemos un trato muy personalizado con el cliente, queremos mantener ese trato personalizado, tenemos 160 personas que funcionan fenomenalmente bien, pero nuestra idea no es tener 500 personas el día de mañana, y para eso tienes que automatizar procesos y tienes que integrar tecnología, no queda otra. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Estamos por primera vez grabando en vivo, en esta ocasión con Rubén Rueda, CEO de Nogal, Correduría de Seguros, que nos recibió en esta oficina maravillosa. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que muy bien. Gracias por recibirnos. Esto es para nosotros algo novedoso. Esperemos que para la audiencia también. Pero sin entrar mucho en protocolo, si quieres, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo has entrado en el sector asegurador, cómo nace Nogal Seguros, este gran proyecto del mundo de la mediación de seguros. Muy bien. Bueno, historia vamos a hacerla breve, ¿vale? Para no aburrir. Nogal pertenece a un grupo que se llama Rupama, de más de 40 años. El grupo viene de diferentes sectores y el tema de los seguros era un tema que, bueno, pues teníamos en mente desde hacía mucho tiempo. Era un sector que nos llamaba mucho la atención y era un sector en el que queríamos entrar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues por diferentes motivos. Un sector súper estable, de futuro, con ingresos recurrentes. Entonces, bueno, pues era un poco un reto que teníamos encima de la mesa y hace 10 años decidimos empezar de una manera bastante particular y aquí estamos. Para entender un poco Rupama, ¿de qué industria venía? ¿Qué tipo de negocio trabajaba antes? Pues venía principalmente del sector editorial, ¿vale? Pero también financiero e inmobiliario. Perfecto. ¿Y cómo deciden en un momento entrar en el sector asegurador? ¿Qué oportunidad detectan? Habiendo obviamente varios actores. Muchos ya actores. En el sector, exactamente. Muchos, sí. A ver, un poco nosotros lo que habíamos detectado es que faltaba, a nuestro parecer, la posibilidad de dar un servicio premium para particulares, ¿vale? Y me explico. Nosotros queríamos tratar a una persona, a un particular, una empresa pequeña que tenga un volumen pequeño, un trato especial, ¿vale? Cosa que en los seguros no es fácil de conseguir, porque al final, bueno, pues es verdad que cuando tienes grandes empresas con grandes riesgos, bueno, pues puedes tener ese servicio premium, esa cercanía. Pero para un particular, al final, bueno, lo puedes tener a través de una correduría, pero si la correduría es muy grande, entonces seguramente está más enfocada a empresas. Si la correduría es pequeña, quizás no tiene los mejores precios, las mejores coberturas. Entonces ahí es donde nosotros vimos un nicho en el que creíamos que faltaba algo, ¿vale? Y bueno, pues con eso en mente nacimos hace 10 años y bueno, pues digamos que ha sido nuestra esencia y sigue siendo nuestra esencia. O sea, un enfoque bien de particulares, orientado a toda España, con una sede centralizada. Cuéntanos un poquito de aquel origen y de esta tesis, digamos, de proyecto que tenían en su momento, qué se ha mantenido, qué ha evolucionado, independientemente del crecimiento, obviamente, que ahora ya hablaremos de eso. Sí, a ver, la esencia está intacta. O sea, nosotros hemos mantenido lo que ese servicio premium, ágil, sencillo, telefónico, con el mejor precio, con las mejores coberturas para el cliente, eso sigue intacto. ¿Qué ha cambiado? Muchísimas cosas. Podríamos estar aquí, no llegas a la cena hoy si nos ponemos a profundizar en lo que ha cambiado. Pero lo más importante que se podría resaltar de qué es lo que ha cambiado es cómo conseguimos los clientes, ¿vale? De cuando nosotros empezamos ahora no tiene nada que ver cómo nosotros llegamos a la gente, ¿vale? Ese es el principal cambio. Nosotros en un principio
teníamos una serie de clientes que ya venían de la editorial, luego además empezamos trabajando bases de datos, hoy tenemos un comparador que es incomparable, trabajamos con un montón de colaboraciones, con un montón de empresas, la mayoría no son del sector, esto es algo poco habitual. Nosotros conseguimos ganarnos la confianza de ciertas empresas para que nos permitan llamar a sus clientes y ofrecerles seguros. Luego también estamos en la parte digital, somos fuertes también. Lo que pasa es que la parte digital es compleja, pero también estamos generando leads, estamos comprando leads también. Pero quizá la pata más importante y donde nosotros estamos apostando muchísimo es en la parte de las colaboraciones con empresas que no son del sector, ¿vale? Entonces, digamos que cambios ha habido muchísimos, pero lo más importante, teniendo en cuenta que la esencia se mantiene exactamente igual, es cómo llegamos a la gente. Excelente. Y en ese sentido, de esta tesis original que comentaban, ¿no? De una experiencia premium, del mejor precio para seguros personales, obviamente había algo implícito que para lograr esto tenían que tener cada vez más volumen. Entonces, entremos un poquito en crecimiento. Algunos datos que salían publicados recientemente es que hoy por hoy son 120 empleados, crecieron un 22% en el 2023, una expectativa, lo conversábamos recién, de terminar en unos 30 millones de facturación este año. De primas. De prima. ¿Qué ha logrado que sea un crecimiento tan potente en tan corto periodo de tiempo, que son 10 años, digamos? Sí. A ver, aquí hay varios factores y todos son fundamentales. Por un lado, el riesgo, la capacidad de asumir riesgo que ha tenido la empresa durante estos 10 años. Y me refiero en concreto a pues la inversión que ha habido detrás, que ha sido una inversión muy importante desde que empezamos. Y sin eso, evidentemente, pues sería imposible arrancar ya con esta infraestructura, haber generado este volumen, haber apostado por tantas vías diferentes, probando lo que funciona, lo que no funciona y demás. Y sin eso, imposible. Pero luego, por otro lado, pues también las ideas, ¿no? El estar dispuesto a probar, el estar dispuesto a equivocarse. Nosotros hemos cometido muchísimos errores, que se pueden llamar errores o se pueden decir experiencias, depende uno cómo de peyorativo se quiera poner, pero sí que es verdad que hemos probado muchísimas cosas y hemos ido encontrando nuestro camino a base de prueba y error. Y luego también tengo que decir el equipo que hay aquí. Aquí hay un equipo de puestos intermedios, de un equipo comercial y un equipo, en este caso, directivo, que empuja muy fuerte, que ayuda muchísimo, que aporta ideas, que no le da miedo probar cosas nuevas y al final es una mezcla de todas estas cosas en la que te falla una de ellas y ya no llegas, ¿no? Entonces, si tuviese que resumirlo, te diría el invertir, apostar, el riesgo, las ideas y el equipo que hay aquí. Y uno de los puntos, justamente combinado con esto, por lo menos características que tiene la correduría, es que tiene un equipo comercial centralizado. Creo que bastante de ellos, quizás haya trabajo remoto, pero entiendo que bastante se da algo hay. Dentro de la oficina, que estamos aquí en Pozuelo de Alarcón. ¿Cómo es esa decisión, considerando que hay distintos modelos, ¿no? De colaboradores, de oficinas en diferentes zonas? ¿Cómo es esa decisión de centralizar y quizás dar algún detalle de cómo es esa operativa centralizada? ¿Cómo funciona un call center como el nuestro? Funciona con buenas condiciones, evidentemente. Tienen que tener un producto que sea interesante, tienen que tener unas condiciones basadas en la producción y tienen que tener también flexibilidad en el trabajo, que yo creo que hoy en día es fundamental. Ya es impensable, ¿no? el estar aquí físicamente todos los días. Nosotros venimos aquí y creo además que es importante venir aquí, pero tiene que ser un mix de estar aquí y de estar en casa. Tengo que decir también que del equipo comercial estamos muy orgullosos. No es fácil tener un equipo comercial como el nuestro. Yo siempre que salgo fuera y hablamos con otras empresas, saco pecho y a lo grande del equipo que tenemos aquí, que es el motor, ¿no? de esta empresa. Básicamente, para llegar a formar un equipo así, creo que tienes que partir de una propiedad, de un equipo directivo que tenga una mentalidad muy comercial. Tienes que entender al comercial. El comercial al final para vender tiene que estar fuerte, tiene que estar arriba. Eso no es fácil todos los días y tiene que tener unas condiciones óptimas y cuidarle, mimarle y mirar por él. Claro, y ahí lo comentabas medio que de costado, pero importante, trabajan también por incentivos, por objetivos, Sí, eso tanto a nivel grupal como individual,
Sí, nuestros comerciales efectivamente tienen unas condiciones basadas en la productividad. Eso va en nuestro ADN desde hace muchísimos años, antes previo ya a Nogal, y creo que es algo fundamental. Por un poco el relato que estamos llevando es como parte de la principal conclusión, o sea, independientemente de que entraron en el sector asegurador hace unos 10 años, tienen una gran experiencia comercial. Correcto. Y creo que eso es como lo que principalmente ha traído este crecimiento. Y mencionabas al pasar Incomparable, que es un comparador. ¿Quieres comentar un poquito cómo es el nacimiento de esa iniciativa? ¿Qué problema tratan de resolver? ¿Qué también está funcionando? Lo lanzaron este año. Sí, sí. A ver, Incomparable lleva muy poquito tiempo, de momento los resultados están siendo buenos, nos queda mucho por hacer todavía y el concepto es similar. Básicamente lo que queremos es dar ese servicio que sea premium para cualquier particular, para cualquier persona que tenga un seguro, independientemente del importe del seguro, independientemente del volumen. Y bueno, pues básicamente es una forma diferente de llegar a la gente con la misma perspectiva, con el mismo enfoque, con la misma esencia, pero bueno, pues en este caso a través de un comparador, a través de Internet y poder llegar a un público que en este momento de otra manera no podríamos estar llegando. Pero básicamente, en esencia, es lo mismo. Para entenderlo, un usuario llega a Incomparable a través de una búsqueda en Google y a partir de allí puede comparar. Correcto. Todos los ramos particulares. Correcto. Y a partir de allí es que se pone en contacto con vosotros para sí. gestionar. Efectivamente, nosotros el enfoque que tenemos es exactamente igual que el que tenemos con cualquier otro cliente, que es vía telefónica, es decir, tú llegas al comparador, te muestra los precios y hasta ahí puedes llegar, pero la contratación que nosotros entendemos que todavía sigue siendo importante, ese asesoramiento y ese trato personalizado es vía telefónica, ¿vale? En un futuro, quizás para ciertos ramos, para ciertos seguros, se podría plantear el que pueda contratar el cliente directamente, pero en nuestra experiencia nosotros entendemos que el mercado todavía no está ahí. Quizá para algún ramo, pero en general entendemos que el cliente lo que más valora es tener un asesoramiento y poder resolver todas sus dudas antes de contratar un seguro. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Claro. Y en ese sentido, considerando un equipo grande, una cartera creciente, es que también apuestan no solamente con tecnología para el cliente final, como lo es Incomparable, sino que también tecnología para hacer más eficientes procesos internos. ¿Quieres contarnos algunas de estas iniciativas? A ver, Martín, nosotros somos 100% pro tecnología. De hecho, bueno, pues con vosotros ya estamos haciendo cosas muy interesantes. Creemos además que vamos a hacer muchas más, esperamos que así sea. Eso es. Y efectivamente nosotros, bueno, pues estamos con Incomparable, tenemos un ERP propio, tenemos integrado un CRM, estamos automatizando procesos. La tecnología, hay un dicho aquí en España que dice no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Yo creo que aquí hay una analogía bastante interesante con la tecnología y es que todos de alguna manera sabemos lo importante que es, la diferencia es si realmente la estás implementando, ¿no? Entonces nosotros tenemos claro, y especialmente en el sector de los seguros, porque que vamos a hablar de la tecnología que no sepamos ya, pero quizá en seguros es uno de los sectores donde más impacto va a tener la tecnología y nosotros lo tenemos clarísimo, apostamos 100% por ello y estamos empujando con todo para automatizar procesos, personalización de cara a los clientes, adelantarnos a problemas, caídas de cartera, venta cruzada, en fin, de todo. Y ahí a nivel estructural, como para entender, obviamente también va en relación al volumen de colaboradores y de tamaño de equipo que tienen, ¿hay personas dentro del equipo que se dedican a impulsar esto o los propios departamentos impulsan su propio desarrollo? ¿Cómo funciona para que se alineen los incentivos y tampoco, mientras produzco, estar desarrollando tecnología no es necesariamente tan sencillo? Sí, no es fácil, no. En nuestro caso, principalmente tenemos personas específicamente para impulsar esto en los diferentes departamentos. Claro, o sea que están no solamente operativos, que la conocen, porque para poder desarrollar una buena solución precisas conocerlo, pero sino que también tienen la capacidad de tiempo para dedicarle a
implantar. Correcto. Excelente. Y bueno, quizás como para ir redondeando, hablando de tecnología, obviamente uno de los temas quizás más candentes es la inteligencia artificial, la capacidad de automatizar varios procesos, tanto a nivel procesos internos como eventualmente al cliente final. Desde Novalo, bajo tu propia opinión, ¿cuáles son aquellos casos de uso de la inteligencia artificial que crees que harán que el corredor del futuro cambie su dinámica actual? Bueno, aquí yo casi le daría la vuelta a la pregunta y acabaríamos antes, y es ¿en qué no va a ayudar Me parece bueno. la inteligencia artificial a los corredores en el futuro e incluso en el presente, ¿no? A ver, sinceramente, yo que no soy de tecnología, vengo más de la parte comercial, pero creo que estamos hablando de un antes y un después. El que no se suba al carro de la inteligencia artificial, en mi opinión, es solamente una cuestión de tiempo. No sé cuánto tiempo va a ser el que tenga que pasar para que un corredor deje de ser competitivo si no ha desarrollado y no ha implementado este tipo de tecnologías, pero tengo clarísimo que es una cuestión de tiempo. Entonces, me haces esta pregunta y te respondo con total sinceridad que lo que pienso, ¿no? Y lo que pienso es justamente esto: ¿en qué no va a ayudar? Predicción de caída de cartera, venta cruzada a tus clientes, personalización de productos, incluso con la generativa, campañas de marketing, que tanto tiempo y dolores de cabeza generan. Eso no quiere decir que no haya un mix entre la inteligencia artificial y las personas, ¿no? Realmente yo creo que lo va a tocar todo. Entonces, bueno, nosotros, ya te digo, nos tomamos toda la parte tecnológica muy en serio y estamos empujando ya desde hace bastante tiempo para automatizar procesos. Nosotros antes decías 120, a día de hoy somos 160 personas, y una de las cosas que pensamos de cara al futuro es en crecer, pero limitar el crecimiento, no tener que no sea exponencial en cuanto al volumen de primas y volumen de personas. Entonces, tenemos un trato muy personalizado con el cliente, queremos mantener ese trato personalizado, tenemos 160 personas que funcionan fenomenalmente bien, pero nuestra idea no es tener 500 personas el día de mañana, y para eso tienes que automatizar procesos y tienes que integrar tecnología, no queda otra. Y en ese sentido, y capaz como para anclar un poquito, justo la inteligencia artificial tiene como ese punto que varios de las actividades que realizamos en nuestro día a día empezamos a ver que un sistema inteligente lo puede hacer incluso mejor que nosotros 24/7, sin la necesidad de nuestros cambios de rutina emocionales que todos tenemos. ¿Hay fricción a la hora de implantar esto cuando un equipo ya tiene una forma, un hábito, o dicho de otra forma, cómo gestionas esa fricción que habitualmente existe en nosotros cuando venimos operando de una forma? Siendo transparente, siendo honesto y siendo transparente, creo que es la mejor manera de gestionar esa posible fricción que yo te diría que nosotros no hemos llegado a tener, porque la gente lo entiende. Cuando a las personas les explicas ciertas cosas y se lo explicas de una forma transparente y sincera, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la gente lo entiende. Entonces, yo creo que es algo que hay que afrontar y es algo que es difícil no entenderlo, a no ser que no lo quieras entender, porque al final estamos hablando de una tecnología y una serie de implementaciones que van a hacer que una empresa sea competitiva o no en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que eso se entiende y lo que hay que hacer es explicarlo. Rubén, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, por compartir un poco, obviamente, la experiencia del crecimiento que vienen teniendo. Y bueno, a los oyentes los invitamos hasta el próximo episodio de Historias Aseguradas. Un placer.